Vamos a presentarles al siguiente de nuestros expertos. Es Adolfo Peña, de la Universidad de Córdoba, es el director del máster Digital Agri. Adolfo nos va a presentar una charla muy interesante centrada en la innovación y la formación en la agricultura digital relacionada con la olivicultura. Adolfo, muchas gracias por acompañarnos hoy, por participar en Demolivo 2021 y cuando quieras tienes la palabra. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Soy el último de la mañana y vamos un poquito mal de tiempo. Voy a intentar ser breve. En primer lugar, agradecer a Agromillora Tierras y a Balan la invitación para estar aquí. Traigo una ponencia, si esto pasa, aquí, desde la Universidad de Córdoba. Soy profesor de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y de Montes de Córdoba y director actualmente del máster en transformación digital del sector agroalimentario y forestal Digital Agri. Me gusta empezar, ya que hablamos de revoluciones, en un sector que parece que estamos empezando a entender cómo está cambiando el mundo. Y yo siempre digo que probablemente, y creo que nos podemos comparar con el sector energético, el automóvil, el que ustedes quieran, pocos sectores son tan innovadores como la agricultura y como la olivicultura en este caso. Aquella fotografía de la izquierda es de una colección muy interesante de fotos antiguas que tiene el Ministerio de Agricultura. Esta se la he cogido prestada a Agromillora precisamente. La mayoría de los que estamos aquí no habíamos nacido en el 52. No sé, pues he mirado y muy poquita gente. Si a esas mujeres de ahí que están recogiendo en el suelo la aceituna, que es una cosa hoy impensable, le cuentan que 70 años después estaríamos con monstruos cabalgantes recogiendo en los olivares en seto, en los superintensivos, no lo podrían ni haber imaginado. Yo sé que aquí se ha hablado de revolución, que mis compañeros antes han hablado de revolución. Yo creo, lo he estado escuchando atentamente, que todos se han quedado absolutamente cortos. Todos se han quedado absolutamente cortos, como si hubieran quedado cortas las personas que estaban recogiendo aceitunas hace 70 años. Quiero empezar por aquí porque no estamos hablando de cualquier cultivo, estamos hablando de un cultivo donde Europa, evidentemente, en el mundo es líder mundial a mucha distancia de África y porque está la parte del norte de África, del Golfo Mediterráneo, produciendo aceituna, pero dentro de esa posición europea líder mundial, evidentemente España y Andalucía son líderes mundiales. Y eso lo que quiere decir es que si somos líderes mundiales, probablemente Andalucía y España ha tenido algo que ver con la innovación que se ha venido produciendo hasta los días de hoy. No hemos llegado a hacer la agricultura o la olivicultura que estamos haciendo exportando conocimiento, por ejemplo, de Estados Unidos, que no tiene nada que decir en olivar, sino que precisamente España ha venido liderando todo este cambio. Y lo ha venido liderando siendo España la 9ª potencia en producción científica mundial, muy lejos de los primeros, la número 31 en desarrollo tecnológico, pero sin embargo somos la primera potencia mundial, no solo en producción de aceite de oliva y de aceituna de mesa, sino también científica. Muy por delante del gran gurú científico que es Estados Unidos, por delante de nuestro primer competidor, que es Italia. Y esto además, es una parte que quería también resaltar en la ponencia, con unos fondos, la investigación, la innovación, el desarrollo, muchas de las cosas que se han dicho hoy aquí se están desarrollando con fondos que vienen de la Unión Europea, de la Nación, del Ministerio de Agricultura o del de Ciencia e Innovación y que vienen también de la Junta de Andalucía. Lo digo porque hemos llegado hasta aquí después de yo no sé cuántas revoluciones. Aquí se han hablado de algunas. Yo traigo 3 que están muy relacionadas, porque no se puede desligar la revolución industrial, que, bueno, han saltado juntas, la revolución industrial, la máquina de vapor, la electricidad. En los años 70 empezábamos a tener algunos ordenadores y empezábamos a manejar Internet, a intercambiar información, y lo que llaman la 4ª revolución industrial, que es la que estamos viviendo hoy, que no es la de la información, sino la de los datos, el poder tener datos en tiempo real y el poder intercambiar datos a una velocidad que nunca antes habíamos conocido. Por tanto, una cosa es Internet, otra cosa es la digitalización, que es ese manejo de los datos. Y la olivicultura no ha ido muy alejada de estas innovaciones. Evidentemente, la revolución en la maquinaria supone una revolución en la maquinaria también de recolección y de trabajo con los olivares,
Pasamos de la extracción de 2 fases, de 3 fases a la extracción de 2 fases, pasamos a nuevas variedades, hoy se ha hablado mucho de eso, iremos a nuevas variedades. Empezamos ya en esta década, aunque es verdad que las primeras experiencias son hace 27 años, se extiende la alta densidad, el intensivo, el superintensivo, mejora en la mecanización, lucha biológica, producción integrada. ¿Y qué viene a partir de ahora? Hoy se está diciendo aquí, muchas de las cosas que tengo ahí escritas pues ya se han comentado precisamente. Variedades más compactas, no solo para almazara, también para aceituna de mesa, lucha biológica, sostenibilidad, reducción de fertilizantes, reducción de químicos, optimización de riego e insumos. Se ha hablado, precisamente mi compañero antes decía, disminución de gastos, esa disminución de gastos no solo por ser más eficiente en lo que necesita el cultivo, sino también por lo que supone en reducción de costes, más AOVE, más virgen extra, más consumo y más internacionalización. Los datos, yo no sé si ya a alguien le sorprende el que tenemos capacidad para tener sensores en el suelo, en la planta, en los satélites o en los UAV, los drones, que esa información puede estar conectada, que la podemos llevar a la nube, que la podemos meter en una serie de modelos, que se contrastan con la experiencia y que podemos tomar decisiones en función de esa información. Yo recuerdo una pequeña anécdota que intercalo cuando estudié agrónomo hace ya más de 30 años, me enseñaban a programar riegos y yo programaba riegos, bueno, pues, ¿cuánto ha llovido los últimos 30 años? Bueno, pues si llueve esto habrá que regar o no regar y echar más o menos. Oiga usted, un sensor que los hay de 50 euros, que no lo engañen, de 50 euros de humedad, le está diciendo si tiene usted poca agua o mucha agua, punto pelota. Punto pelota. No tenemos que imaginarnos si dentro de una semana va a llover más o va a llover menos. Podemos, con información en tiempo real, estar tomando buenas decisiones a un precio barato y con una repercusión importante. Algo que quería resaltar también es que no sé cuántos de los que estamos aquí o de los que están aquí son productores, son industriales, son comercializadores. De Mercadona no veo a nadie, pero me he saltado una. Hay una cosa que está clara. Igual que lo que producimos llega al consumidor a través de una cadena, la cadena agroalimentaria, la cadena de valor, con los datos va a tener que pasar lo mismo. El que esté produciendo al margen de lo que están pidiendo los consumidores, de lo que se está vendiendo más, de lo que se está vendiendo menos, el que esté al margen, que está produciendo de los rendimientos en tiempo real de cada partida, de cada lote, de cada kilo que se está dando en la almazara, está absolutamente desconectado. Igual que hemos conectado el producto en toda la cadena, en el futuro la información la tenemos que compartir porque nos va a generar valor a todos. O sea, no podemos prescindir de información para el que es productor muy valiosa el consumidor y a la vez el consumidor nos está diciendo que mi aceite de qué árbol viene, no ya de qué finca, sino de qué árbol viene. En los dos sentidos tendrá que haber ese flujo de información. Claro, toda esta revolución de los datos necesita, y algo se ha comentado esta mañana aquí, de 3 pilares fundamentales, porque digitalizar, se oye mucho a la ministra, al presidente, también a nuestra consejera, a nuestro presidente autonómico, hablar de digitalización. Digitalizarse no es montar una web, señores, digitalizarse no es montar una web. Con la digitalización en una web no hacemos nada, no aportamos valor a nuestro negocio, a nuestra finca o a nuestro producto. Tenemos que transformar digitalmente, tenemos que coger esa información, esos datos y convertirlos en soluciones que nos hagan ganar más dinero o gastar menos dinero en producción. Si no, a mí que no me vendan datos porque no los quiero para nada, si no me están dando soluciones importantes. Y en este sentido hay varias cuestiones que están claras. No estamos mal, esa estrellita de ahí, respecto al rectángulo, respecto a la media europea, en el conjunto integrado de indicadores sobre digitalización. ¿Cómo estamos en España? Bueno, en general no estamos mal, pero tenemos varias cuestiones en las que tenemos mucho por hacer. Nos prometen el 5G, no queremos 5G, queremos 3G, por lo menos 3G en todo el territorio. Ese mapa de ahí abajo que están viendo, de más claro a más oscuro, les está indicando cómo estamos de cobertura en las provincias españolas a 30 megas. A 30 megas, que no estamos hablando de trabajar a 1 giga como te dan Telefónica en tu casa con la televisión, ¿no? Sino simplemente a 30 megas. Estamos lejos. Y en estos rectángulos de aquí, los dos más bajitos, son dos muy interesantes. Uno, que es de lo que vengo a hablar un poco, la formación. Porque hay mucha tecnología, pero tenemos que entenderla. Yo creo que parte del fracaso hasta ahora
de la venta de productos tecnológicos a los agricultores está siendo el que no se les sabe explicar, cuáles son los beneficios que tienen por una parte y por otra parte cómo se maneja, cómo puede sacarle un usuario partido a toda esa revolución de los datos. La segunda cuestión es la integración de servicios. Si ahora mismo uno quisiera tener en el móvil o en el ordenador todas las aplicaciones informáticas que podrían aplicarse en su campo, yo creo que en el móvil no nos caben. No hay una integración de servicios. Tengo la de riego por un lado, la de fertilizantes, el cuaderno de campo por otro, la otra de las imágenes satélites y tal. A mí me parece, y estoy acostumbrado a trabajar con tecnología, que es un poco una locura. Y claro, con todo esto, que es donde ya estábamos, porque aquí estábamos antes de la COVID, antes de este maldito virus, ya estamos digitalizándonos, transformándonos, llega un plan de recuperación donde justamente por objetivo la partida más importante se le va a llevar la digitalización, seguida de la transición ecológica, y si se fijan ustedes en los repartos de fondos, las 10 grandes políticas en las que se van a aplicar los primeros, dicen 72.000 millones en los próximos 2 años, son educación, formación, innovación, digitalización, agricultura y territorio. Son las 4 partidas que se llevan la parte más importante del presupuesto. Esto viene y esto de alguna manera tiene que llegar al sector, porque quizás podemos pensar que como no está el dinero en el Ministerio de Agricultura, oye, no va a llegar al sector. No, va a haber dinero en distintos pilares para hacer cosas en todos los sectores y habrá que estar muy atento a eso. Mi escuela, que es un poco, se habla hoy de la Universidad de Córdoba, las nuevas variedades, la innovación. Miren, la universidad también ha evolucionado, seguramente no tanto como otras cosas que he comentado, pero sí es verdad que el modelo el que estamos trabajando hoy es impensable sin tener a las empresas y al sector al lado. Es muy difícil pedir fondos europeos, nacionales, autonómicos, ir a empresas a trabajar con ellas si no estamos planteando resolver retos y problemas que tiene la sociedad, que tiene el sector. Ese es el modelo actual de financiación para todo lo que supone intentar buscar una mejora, una innovación. Por ejemplo, a nivel europeo, y Balan participa en estos dos proyectos, uno que intenta rescatar variedades, se decía antes, solo 14 registradas en los últimos 30 años. Es que hay un 95% de variedades de olivar que no se están explotando. Por tanto, es un proyecto que a mí me parece muy interesante, de Horizonte 2020, fondos 100% europeos, y proyectos LIFE, por ejemplo, orientados a trabajar contra la ciliegea fastidiosa, que es verdad que todavía en España no ha tenido un impacto importante, pero que sí está causando estragos, lo ha causado ya en Italia, ya saltó a Mallorca. A nivel de nacional, si esto pasa, por favor, Innolivar, que es un gran proyecto financiado con fondos FEDER y que la propia interprofesional de la aceituna de mesa y también la del aceite de olivo español cofinancian con un 20%, en el que trabajan 23 empresas punteras, muchas de ellas están aquí con expositores y la propia Balan, en innovaciones, puede pasar por favor, en 5 grandes bloques, porque cuando hablamos de innovación, se está diciendo aquí, hemos hablado de biotecnología, de mejora genética, pero también de maquinaria de recolección, de biotecnología, de cambio climático, de industria y de la calidad, del aceite que estamos produciendo o de la aceituna de mesa, un bloque dedicado exclusivamente a eso. Simplemente, si vas pasando, cosechadoras autopropulsadas, vehículos polivalentes para trabajar en olivares en pendientes, no nos podemos olvidar, se ha dicho aquí, tendrán que desaparecer, yo no sé si tendrán que desaparecer, esperemos que no, parece que la PAC trae un paquete importante para apoyar al olivar tradicional, al que está más difícilmente mecanizable. Tenemos medidas ambientales relacionadas con pulverización optimizada, se están encontrando ya niveles de 30-40% de reducción de líquido cuando se está dosificando de forma variable y ajustada a las necesidades del olivo, el picado de poda, lo que es la incorporación. Habló la representante de la Junta de Andalucía esta mañana
de las cárcavas, daría mucho que hablar con eso. El suelo parece que no nos preocupa mucho, pero es el soporte del olivo. No solo el soporte del olivo, sino ya cuando una cárcava grande hace intransitable absolutamente la finca. Sistemas relacionados con la conectividad de todo el proceso dentro de la almazara o con analíticas para reconocer perfectamente sin o complementario a las catas cuando estamos delante de un AOVE, formulados precomerciales para luchar contra la verticilosis o para tratar la mosca del olivo, nuevas variedades que se ha hablado justamente en la ponencia anterior, variedades de seto en la aceituna de mesa, recolección integral en aceituna de mesa, evitando evidentemente el gran problema que es el molestado, y sistemas integrados logísticos para la trazabilidad de todo el proceso. A nivel de Andalucía, ya termino con este bloque que es muy rápido, los grupos operativos. No sé si han tenido la oportunidad de participar, se puede participar siendo centro de investigación, siendo empresa, pero también siendo cooperativa o productora en proyectos que llegan muy directamente en 2 años, a corto plazo, a cuestiones demostrativas en vanguardia al sector, ¿de acuerdo? Por tanto, bueno, era una simple reseña. ¿Cuál es nuestra apuesta por la formación? Y lo digo a nivel universitario, pero no cabe duda, cuando antes me refería a la formación en el sentido de la digitalización, a que necesitamos comprender la tecnología para poder aplicarla, sería a todos los niveles. En la Escuela de Córdoba hemos apostado por este máster en transformación digital del sector agroalimentario. Es un máster que nace porque las empresas nos demandan gente con conocimientos agronómicos, pero que sepan manejar la tecnología, que sepan convertir los datos en soluciones útiles. Estamos trabajando con el sector, trabajamos y potenciamos en el máster la investigación, la innovación, fomentamos mucho la práctica. Se habla mucho de que en la universidad muchas veces teorizamos, pero en este caso nuestros alumnos todos tienen que pasar por un importante periodo de práctica en la empresa. Intentamos aproximarnos a casos reales y, evidentemente, todo lo que hacemos es vía colaboración público y privada. Y esta es un poco la filosofía. Nuevos profesionales que asuman la importancia de este proceso de innovación que nos trae la transformación digital y que es una realidad ya. No es algo, como se decía antes, la revolución del olivar es imparable. Bueno, la revolución digital o la transformación digital también es algo imparable. Decía al principio, bueno, son simplemente muy sencillitos, 10 módulos para que alguien que estuviera interesado, donde además complementamos con práctica y trabajo fin de máster y recorremos todo lo que sería desde la captura de datos hasta la conversión de esos datos, procesándolos a la toma de decisiones, a decisiones que mejoren la rentabilidad o disminuyan los costes de la explotación. Evidentemente ahí tienen algunas de las empresas o las instituciones, todas las OPA, la Junta de Andalucía y algunas de las empresas de servicios, de agricultura y tecnológicas más importantes de la zona y del país. Y quería terminar un poco con 2 diapositivas, simplemente. Bueno, se viene hablando de revolución. Yo me hacía, preparando la presentación, una pregunta: ¿cómo será la agricultura y la olivicultura de dentro de 30 años? Y termino como empecé. Yo, si fuera una de esas mujeres, nunca me hubiera imaginado que en vez de yo tirado en la tierra cogiendo la aceituna, habría una máquina monstruosa por encima de mis olivos. Así es que la verdad es que les tengo que decir que yo no tengo ni idea. No tengo ni idea de cómo será la olivicultura dentro de 30 años. Creo que todos los que han hablado aquí se han quedado muy cortos porque, repito, poneros en la situación de esas personas hace 70 años, imaginar lo que hoy estamos viviendo sería absolutamente impensable. Somos técnicos, empresarios, olivicultores o somos consumidores, pero no somos adivinos. Lo que sí podemos, que también se ha comentado, es contribuir a construir el futuro. O sea, no podemos saber ahora nadie cómo será esto dentro de 30 años, pero sí que podemos contribuir a cómo será, cómo podemos contribuir a eso. Y he apuntado simplemente unas cositas. Creo que hay que apostar por el talento, hay que invertir en formación, hay que compartir datos, hay que facilitar que esos datos sean intercambiables e interoperables, hay que integrar servicios, me parece un punto clave, hay que innovar sobre problemas reales que demanda el sector y no sobre ocurrencias de cualquiera que se levanta por la mañana. Hay que generalizar o universalizar la tecnología, que llegue a todo el mundo, que la entienda y que le encuentre la
rentabilidad, hay que transformar digitalmente para mejorar y hay que mejorar garantizando la sostenibilidad. Y simplemente creo que para terminar, sobre todo, lo que sí podemos hacer todos estos próximos 30 años es consumir el mejor alimento probablemente del mundo, que es el aceite de oliva virgen extra. Así es que nada más, muchas gracias por su atención.